Buenas noches, un cordial saludo a todos los estimados estudiantes buenas noches, un saludo cordial a todos los que nos escuchan. Espero que me estén escuchando, es como incierto a veces. Hoy veo mucho mejor la plataforma. Hoy nos vemos por lo menos de frente y no de cabeza. Eh, Ahí les propongo un saludo a Alma, a Ana, a Claudia, a Mayra, a Socorro, a todos los que están ahí conectados. Imagino que faltarán muchos de conectarse. Ojalá que viendo después este video les ayude a clarificar ya en el final de nuestro curso, en este curso de Catequética Fundamental 2. Y bueno, ahí está la agenda de lo que vamos a ver. Les doy un saludo, una bienvenida en esta sesión síncrona que es de esta cuarta semana de nuestro curso, más centrada para hacer síntesis de todo lo que hemos leído, de todo el trabajo que hemos hecho, a través de las actividades integradoras, de los foros, de la lectura, de los videos, a través de también de la participación y retroalimentación entre nosotros en los foros, que me parece que es muy rica, muy buena para crecer juntos. Y de manera especial, en el proyecto integrador, que claro que es como el que enmarca todo el aprendizaje, que me parece a mí que es un elemento de los más importantes de todo el curso. Uh, ¿Cuál ha sido la ruta del curso? Nosotros hemos partido del cambio de época y todas las transformaciones vertiginosas, como dice el documento del CELAN, la alegría de iniciar discípulos misioneros, el cambio de época, todas las aceleraciones que hemos vivido y la transformación del mundo actual, al punto que hemos entendido que el mundo actual es un mundo en cambio rotundo, total, y sobre todo un mundo en construcción. Ante ese panorama, ¿verdad? Obviamente está la misión que la iglesia tiene, la misión de hacer discípulos, la misión de evangelizar, y donde la acción catequética, dentro de la lógica del proceso evangelizador, tiene ciertamente un objetivo específico, una finalidad específica, una naturaleza, una identidad, unas tareas específicas, que es lo que ya vimos en Catequética Fundamental 1. Esas cosas que estoy diciendo son los contenidos propios de la Catequética Fundamental 1, que es la catequesis, su naturaleza, su finalidad, sus tareas, sus medios, su mediación, etcétera, 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 ¿verdad? Aquí estamos dando un paso más, un paso superior para entender que ya no solo entonces la catequesis tiene que ser estructurada como la hemos venido realizando, sino que tiene que responder a dos elementos: al cambio de época para poder responder a la situación actual, a los desafíos actuales, y también ser una propuesta para el mundo de hoy y para la gente de hoy, pero siempre en fidelidad a lo que Dios en la iglesia, en el magisterio, quiere que la catequesis sea, ¿verdad? Porque puede ser, me están escuchando, sí, no sé qué estoy hablando y alguien me diga si está escuchándome, si estamos bien y si me están escuchando, porque si no, estoy hablando y no sé. Gracias, agradezco si me escriben. Entonces, estamos diciendo que recuerden el principio famoso de la fidelidad a Dios. Ok, perfecto. Ok, listo. Ahorita vemos las dudas, ¿está bien? Me encanta que se escuche perfectamente. Y le mando un saludo desde acá, desde Costa Rica para México y no sé quién de otros lugares ahora. Entonces, estamos diciendo que la catequesis tiene que recuperar su originalidad. Por eso, la ruta que hemos marcado, hemos partido de la realidad actual, lo que la catequesis es, hemos visto lo que el paradigma de acción cristiana es, y es curioso porque, como dice uno de los grandes estudiosos del catecumenado antiguo, ¿verdad? Eh, que es importante, eh, que es muy importante que nosotros no solo veamos hacia adelante, sino que veamos hacia atrás, ¿verdad? Daniel Liberté es un especialista, catequista especialista en el catecumenado. Él dice, no hay que ver solo para adelante para responder a los retos, sino también mirar hacia atrás en nuestra propia historia. Esto es lo que llamamos tradición, pero que muchas veces no se comprende y teológicamente tenemos algunas dificultades para entenderlo y causa tanta dificultad en la acción eclesial cuando no se comprende, pero es volver al pasado, nuestra propia historia, nuestra propia tradición, encontraremos respuesta. Eso es el catecumenado primitivo. Y el catecumenado primitivo, la iglesia, en los primeros siglos, del siglo segundo al siglo octavo, que fue en decadencia ya en el siglo octavo, aprendió a iniciar a la fe, iniciar a la vida cristiana a las personas de un proceso bien hecho, y hemos escuchado mucho los videos, hemos
como ustedes han visto, hemos visto también algunas lecturas sobre la iniciación de la vida cristiana y por eso es que hemos llegado al punto de hablar de un asunto paradigmático. ¿Qué quiere decir paradigmático? Para que todos lo tengan presente. Hay una discusión seria a nivel de la ley, de las ciencias, en especial de la lingüística, con respecto a lo que es paradigmático, porque es un modelo, es menos de un modelo, es un paradigma. Bueno, hay una confusión, pero en realidad, Fratellone, que es un especialista sociólogo, insiste en que el paradigma no es un asunto tanto de articulación práctico, sino más bien de la epistemología, de la manera en que uno comprende las cosas. Y por eso es que estamos hablando de una renovación paradigmática de la catequesis. ¿Qué significa eso? Un volver la catequesis a su originalidad, ¿verdad? Si son, siendo simplistas, ¿eh? No quisiera resumir toda la historia de la catequesis de un solo golpe, pero ¿cómo podemos decir qué pasó con la catequesis en la historia? Que fuimos perdiendo nuestra originalidad. ¿Verdad? Si uno agarra la catequesis en toda la historia en el través de la iglesia, la catequesis fue disminuyéndose, ¿verdad? Desde la, desde las experiencias de las comunidades cristianas, ¿verdad? Fue cambiando de rostro, ¿verdad? Según obviamente la realidad, las situaciones, pero fue perdiendo elementos indispensables a los cuales les llamamos iniciación a la vida cristiana o inspiración catecumenal. Más adelante explicaré por qué usamos esos términos. Es importante que comprendamos esto, porque entonces la renovación paradigmática de la catequesis implica en un recuperar y focalizar adecuadamente la catequesis en la situación actual, ¿verdad? Entonces es interesante porque es un estira, es un ir al pasado, traerlo al presente y responder a la situación actual. Incluso algunos grandes estudiosos, como el que he citado, como la Liberté, y otros grandes como Denis Villepep, que son muy especialistas en esta área de la catequética, del paradigma de catecumenado, o la vida cristiana, insisten, insisten de que es curioso porque hay un cierto ambiente, sin hacer grandes paragones, pero hay un cierto ambiente curiosamente parecido de la situación actual del mundo de hoy a lo que la iglesia vivió, los cristianos vivieron en los primeros siglos. Pluralismo, dificultades, un poquito de paralelismo se puede encontrar. Pero lo importante aquí es que nosotros logremos hacer una interpretación y una comprensión de la iniciación cristiana a la vida cristiana en la situación actual, ¿verdad? Como hemos dicho, hay que distinguir, si ustedes se dan una investigación a través de internet y de los textos, cuando hablamos de iniciación cristiana, normalmente de perspectiva teológica, hace referencia a la cuestión litúrgica, a los ritos y a los sacramentos en la vida cristiana, que obviamente es parte del proceso de inspiración catecumenal. Por eso es que a partir de Aparecida y en América Latina se gesta, sobre todo en ámbito brasileño, hablar de iniciación a la vida cristiana, es decir, desde la experiencia de Aparecida, ¿no? Recuerdan aquello para que los pueblos en él tengan vida. Entonces esa palabra le cambia y le da un verdadero sentido, porque no es un asunto sacramental, no solo litúrgico, no estamos diciendo que esto no esté, es importante, pero es una iniciación a la vida. Escuchando a un especialista español en catequesis, decía, la catequesis debe iniciar a la vida, ajá, sí, a la vida, enseñarle a la gente a vivir. Es interesante, maravilloso, ¿eh? Pónganse a pensar ustedes la transformación que implica, no solo conceptual, sino de práctica, de acción, para la catequesis, que la catequesis no es una enseñanza, no es una clase, no es un tema para que los chicos o los niños o los adultos se bauticen o se casen o simplemente renueven la fe o no sé, por algún sacramento. Porque a pensar las implicaciones de entender que la catequesis es una introducción, un tirochinio, es decir, un training, dice la gente de hoy, ¿no? Un entrenamiento de la vida y específicamente de la vida cristiana. Nos ponemos muy así, como muy, muy viendo al cielo. No, es enseñar a la persona a ser feliz, a vivir, a amar, a perdonar, a vivir las bienaventuranzas. Es decir, es una práctica la catequesis. Algunos países están, en algunas experiencias alrededor del mundo, están usando la palabra entrenamiento, ¿verdad? Ya de origen paulino, ¿no? San Pablo, ¿no? Yo sé cómo se entrena un corredor para una maratón, así yo en la vida cristiana, ¿no? Eso es fundamental. Entonces,
viendo esta ruta que hemos dicho, la ruta nos ha llevado a iniciar la vida cristiana. Eh, Cuando estoy hablando de inspiración catecumenal, es porque, para que lo tengan presente, que la metodología propia del paradigma de la iniciación a la vida cristiana es el catecumenado. Lo pueden leer en Directorio General de la Catequesis, lo pueden encontrar también en la Alegría de Iniciar Discípulos Misioneros del CELAM. Es decir, la metodología, ese paradigma, ok, ese paradigma es toda la parte conceptual, ¿verdad? Que es la iniciación, que es la vida cristiana. Tenemos tiempo en otros cursos de entrarle al asunto y desmenuzarlo. Aquí Catequética Fundamental 2 era para abrirnos el horizonte. Ya vimos que es catequesis, ahora abramos el horizonte de la catequesis. Pero, pero sí es importante que tengan presente que cuando hablamos de catecumenado, viene una palabra griega muy usada en los primeros siglos de la iglesia, quiere decir abrir el oído, al que se le despabila el oído. Eso es el catecúmeno, ¿verdad? Al que con la palabra Dios le va abriendo el oído y lo hace poco a poco discípulo. Eso es importante. Entonces, nosotros hablamos de una metodología de inspiración catecumenal, que eso es importante. Nosotros estamos acostumbrados y a veces mucho en el ámbito latinoamericano a hacer discurso. Lo hemos aprendido de los europeos, lo hemos aprendido de otras latitudes, a hacer discurso, ¿verdad? Y yo he notado que muchos de ustedes son muy buenos para hacer discurso y eso está muy bien. Hay que fundamentar lo que se dice, como hemos dicho, hay que citar hay que hacer buenas referencias, citar las fuentes, eso está muy bien. Pero en catequética, atención, la reflexión está siempre en mira a la práctica, ¿sí? Esto es propio de la catequética. El ejercicio catequético de un catequeta está siempre en torno a esto, a que yo miro esto, un concepto, una comprensión, un paradigma, pero siempre esto es para transformar la práctica, para provocar un método. Ustedes verán que todos los estudiosos en la catequética, nuevamente sus artículos, nuevamente sus libros, desembocan en la propuesta metodológica, ya con un fuerte talante pedagógico, teológico, comunicativo, que son los tres áreas de interés de la catequética, ¿no? La teología, todas las ciencias de la fe, religiosas, las ciencias de la educación y las ciencias de la comunicación, como en catequética fundamental lo hemos comprendido. Pero es importante que tenga presente esto, porque entonces nuestra elaboración reflexiva siempre toca la práctica. Y es una cosa que uno hay que empezar a mostrarla en los trabajos, ¿verdad? Por eso el proyecto integrador, del que me hablaré más tarde, está ahí, porque entonces usted tiene que, o sea, este conocimiento no es solo para que usted diga que bien, qué bonito esto, qué bien lo que dice el Papa, qué bien lo que dice el magisterio, qué bien lo que dice tal profesor. No, es para que incida, para que toque, para que transforme la manera de ejercer la catequesis concretamente en nuestras diócesis y parroquias. Ajá, esto es vital, porque nosotros no hacemos discurso simplemente, no hacemos solo academia, ¿verdad? Eso no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es siempre el reino y nuestro objetivo es siempre que la catequética sea una reflexión científica, sistemática, orgánica, como ustedes lo han aprendido en Catequética Fundamental 1, pero al servicio de la transformación de la sociedad en el reino de Dios. Y por tanto, que toque concretamente las cosas. Por eso nuestro trabajo va de la lectura de grandes estudiosos, pero a lo concreto, a lo concreto. Habría que quitarse el vicio de reflexionar, de pensar y de pensar todo de manera teorética, ¿no? De una manera en la luna, ideal, muy bonito lo que digo, qué bien, eso está muy bien, hay cosas que se pueden decir muy bellas, pero no interviene la práctica. Eso es propio de la ciencia catequética, ¿verdad? Es capaz de ejercer y de articular un pensamiento que incida, que influye, que transforme concretamente la catequesis. ¿Ok? Entonces, el paradigma de la iniciación hay que empezar a asimilarlo, a comprenderlo. A mí me parece que en los textos que hemos leído, los diferentes autores, los videos que hemos visto,
en el texto del Padre Manuel colombiano que ustedes han leído, hay una muy buena sistematización. Ciertamente, en el texto de la Alegría Inicial de los Misioneros, de AIDM, del CELAM, es un texto fabuloso, ¿verdad? Es un hito en cuanto a la iniciación, porque presenta de manera detallada, yo diría ahí, solo dos elementos que rescatar, porque habría mucho que decir, que son, cuáles son los componentes de la iniciación. Es decir, qué es, para ser muy, muy simple, qué es aquello que no puede faltar para que la catequesis sea una catequesis al servicio de la iniciación. Encuentran el numeral 42 del AIDM, de la Alegría Inicial de Discípulos Misioneros, ¿verdad? Tiene que haber el proceso. La catequesis tiene que ser un proceso. La catequesis tiene que tener a la centralidad a la persona humana, ¿verdad? Hay una mediación, que es la mediación litúrgico-catequético-sacramental, es decir, recuperando la estructura sacramental de la revelación, que es palabra y gesto. Una catequesis que provoca el cambio, Una catequesis, los componentes estoy diciendo, una catequesis que, que está hecha en el testimonio de la comunidad. Entonces, una comunidad y una catequesis que inicia el misterio de Jesús en la iglesia. Interesante porque lean el número 42, esa descripción evidencia estos elementos. Curiosamente, esos elementos son uno a uno los distintos modelos de catequesis. ¿Cuál ha sido el problema? Que cada modelo ha enfatizado un elemento, y no ha sido capaz de articular los distintos elementos o componentes de la iniciación a la vida cristiana. Yo no quiero ser simplista, pero imagínense que uno va a hacer un queque, una torta, no sé cómo se dirá por allá, y uno la quiere hacer de chocolate y no le echa chocolate, le echa otra cosa. Yo no sé cocinar. Pero si ustedes para querer lo que yo quiero, tienen que poner los ingredientes justos y en la medida adecuados, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Verdad? Alguien que me diga, ¿verdad? Porque yo de cocinar no sé. Pero yo me imagino que si uno quiere hacer algo y tiene que combinar bien los ingredientes, eso es la iniciación. La iniciación es saber articular, integrar los ingredientes propios de la inspiración catecumenal, que ya he citado y encuentran al numeral 42. Otro elemento interesante es cuando hablamos de proceso, estamos diciendo que nosotros en catequesis no hablamos de temas, no hablamos de clases, sino que hablamos de hacer un itinerario. Y es interesante porque esto ha posicionado los itinerarios de catequesis y formativos de una perspectiva totalmente distinta. Totalmente. Es decir, yo tengo que decir, y ustedes tenganlo presente, que la inspiración catecumenal que es la parte metodológica, o el paradigma de la vida cristiana está transformando enormemente nuestra manera de entender y practicar o ejercitar la catequesis. ¿Ok? Recuperando la estructura que el RICA propone, que ya habíamos dicho en otro momento, el precatecumenado, el catecumenado, la iluminación y purificación y la mistagogía, recuperando una cierta estructura, ¿verdad? Hay que decir, eso sí, que las iglesias primitivas iniciaron a la fe de manera diversa. No había un solo esquema, pero sí, si hacemos un resumen de todas las maneras en que lo hacían, podemos ir sentir una cierta tendencia en cada uno de los momentos. El RICA hace un resumen y hace una opción por aquel esquema que a nosotros nos parece muy valioso y nos parece muy importante. Bien, a mí me parece que así, en estos minutos hemos logrado hacer un resumen de todo lo que el curso nos ha venido dejando, los trabajos de investigación, los trabajos de proyectos integradores y los foros, y ha sido muy rico. Yo agradezco a todos su participación. Me interesa el foro que estamos ahora realizando sobre el perfil del catequista y catequeta. Yo diría, muy simplemente, ¿verdad? Y para que ustedes hagan sus conclusiones en el foro, diría tres cosas de cada uno del perfil del catequista, del catequeta. Con respecto al catequista, el catequista, su identidad está en torno a tres elementos. El catequista es ministro de la palabra. Y esto, el numeral 50, el director general de la catequesis, al 52. Catequista es ministro de la palabra. Yo, presbítero, soy ministro de la palabra.
pero el catequista también es ministro de la palabra. Pónganse a pensar cómo puede transformarse la catequesis. Yo nada más los motivos, ¿verdad? Les lanzo el asunto. ¿Cómo puede transformarse la catequesis si empoderamos a los catequistas como ministros de la palabra? Ministros de la palabra, es decir, servidores de la palabra, permanentes de la palabra. Es un ministro, ¿verdad? Ciertamente hay ministerios ordenados y ministerios laicales. En este caso, ministerio laical, pero ministro de la palabra, al fin y al cabo. Todo lo que tiene que ver con eso, imagínate. Imagínate las repercusiones de un perfil donde el catequista es ministro de la palabra, empoderado de esto, para la formación de los catequistas. Estamos hablando de un asunto que nosotros ni siquiera hemos vislumbrado. Segundo elemento del perfil del catequista. El catequista es un evangelizador. Claro, pónganse a pensar, no es un experto en proponer el reino, en proponer el evangelio. El catequista tiene que ser entendido como evangelizador en la lógica del proceso evangelizador, pero, atención que es importante, pero especializado en la acción catequética iniciatoria, como dice el director general de la catequesis y los otros documentos de la iglesia. Ah, es decir, es uno que es capaz de madurar la fe, pero donde el corazón de toda su formación y de toda su acción está en torno a madurar la fe de las personas y las comunidades. Y un tercer elemento es un educador y un comunicador de la fe. Es decir, tiene las competencias, las habilidades para educar, conoce el acto educativo, el acto catequético que llamamos, sabe estructurarlo, es capaz de proponer adecuadamente con estrategias, con didáctica, con una pedagogía de la fe adecuada en el ámbito parroquial, en el ámbito vicarial o diocesano, es capaz de proponer la experiencia de la fe como una experiencia y capaz de transmitirla con gestos, con palabras, esto es parte. Bueno, muchas veces se piensa que el catequista, esta parte no se mira, su capacidad de comunicarse, de hablar, de narrar. La fe no se explica, se narra, se cuenta, cómo está estructurado los evangelios. Muy importante, esos tres elementos, a mi criterio, serían el corazón del perfil del catequista desde la perspectiva de la iniciación a la vida cristiana. Evangelizador, ministro de la palabra, comunicador y educador de la fe. Hay una discusión enorme, tal vez aquí no vale la pena entrarle al asunto, si es educación de la fe, educación en la fe o educación a la fe. Eh, Cuando hablamos de educación de la fe, ¿verdad? Estamos hablando desde una perspectiva distinta. Cuando hablamos de educación en la fe, entendemos la fe como contenido. Y cuando hablamos de educación hacia la fe o a la fe, estamos hablando como proceso. Entonces depende de la opción que uno haga. Hay una discusión ahí que se las dejo para que ustedes la reflexionen. Con respecto al catequeta, yo diría que el asunto es un poco más complejo, porque el catequeta tiene que tener competencias. A mí me parece que las competencias siempre tienen que estar en torno, tanto el catequista como el catequeta, en torno a las dimensiones de la formación, que son el ser, el saber y el saber hacer. Hay una valoración que yo hago, es mía personal, ustedes no me hagan caso. Normalmente en algunos documentos de ámbito de la pedagogía civil y últimamente algunos documentos de la iglesia propone cuatro dimensiones: el ser, el saber hacer, el saber convivir. Y yo noto que muchos catequistas lo han asumido con mucha docilidad. No estoy muy de acuerdo yo, en mi perspectiva, de entender una cuarta dimensión, porque el saber convivir desde la perspectiva civil tiene sentido, pero no a la perspectiva de la catequesis, porque en el ser, bien interesante, en el ser está puesto el saber convivir, porque estamos hablando desde la fe cristiana, donde el ser está siempre en relación a Dios y a los otros, a los hermanos. Desde una pedagogía civil y de una pedagogía sobre todo marcada por la situación actual de egoísmo de la gente, era necesario remarcar ese elemento y ponen una cuarta dimensión que es saber convivir. Pero a mi criterio, aceptar esa cuarta comprensión es quitarle el énfasis que tiene el ser de la perspectiva cristiana. Entonces el catequeta tiene que tener estas competencias, ¿no? En el ser, en el saber hacer. En el ser, estamos hablando de actitudes,
Yo pregunto, ¿no? ¿Qué actitudes tiene que tener un catequeta? Ustedes están formándose para no simplemente ser catequistas, para ser catequetas, o sea, para orientar la reflexión de la catequesis en sus iglesias. Y es una responsabilidad enorme porque hoy todo el ser del catequeta está en torno a provocar y propiciar con actitudes la renovación de la catequesis. Ante el problema enorme que tenemos en la catequesis, la renovación de la catequesis, el saber del catequeta, pero centrado en una formación científica, sistemática, orgánica, adecuada, teológica, educativa y comunicativa. Y el saber hacer es la capacidad de gestionar el proyecto de renovación de la catequesis. Bien, se los lanzo para que vayamos viendo el foro y vayamos haciendo una conclusión. Algunas conclusiones. A mí me parece que yo podría proponerles unas dos conclusiones de todo lo que hemos venido viendo. La primera conclusión sería de que si no nos damos cuenta del problema serio que tenemos y no somos capaces de identificar la raíz del problema y el acento del problema, nuestras respuestas pueden estar desubicadas. Pero muchas veces yo noto que entendemos que el problema catequético, le llamamos así, o el problema de la catequesis, es la gente, el párroco, los padres de familia, los catequizandos, los catequistas, ¿verdad? Cuando esa no es una realidad. Eh, Muchas veces entendemos que puede ser el texto, el subsidio, el catecismo que usamos, los materiales que usamos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diría, aquí es muy importante esto, entender que el problema de la catequesis, el problema catequético, es un problema de carácter metodológico. O sea, nosotros hemos ido perdiendo la iglesia y con ella los catequistas, hemos ido perdiendo la capacidad de provocar, despertar la fe y madurar la fe. Porque hicimos de la catequesis otra cosa, una educación formal, una clase, una enseñanza, y no lo que la catequesis es, que es provocar la experiencia de la vida cristiana, el encuentro con Cristo para madurar la experiencia de la fe. Entonces, primera conclusión sería esa, enfocar adecuadamente el problema que tenemos. Porque si no, después de eso, todo lo que nosotros podamos decir y hacer estará desenfocado. Un segundo elemento es que definitivamente, y lo hemos leído en los foros, lo hemos visto en las actividades integradoras, y obviamente va a surgir en el proyecto integrador final, a el elemento formativo. ¿Verdad? Ya dice la guía de catequistas en tierra de misión, sin catequistas bien formados, la catequesis va al fracaso. Va al fracaso. Segunda conclusión. Bien, a mí me parece que podemos decir muchas cosas más, pero sumeramente el asunto va por ahí. Ah, Ahora tendríamos un espacio de consultas, ya sea que las hagan, que las digan o las escriban en el chat, y yo estoy aquí para responderles. Ah, ¿Hay alguna consulta, alguna duda, alguna retroalimentación, algún comentario, algo que quieran participar? Les escucho o les leo. En el cuadro Socorro me está preguntando si en el cuadro comparativo del proyecto se toman los documentos completos. No, se toma lo que tiene que ver con la catequesis. Y entonces, sobre todo, es decir, en este momento ustedes han hecho un trabajo, ¿verdad? Ya de todas las semanas. Entonces, ustedes toman los trabajos y hacen un cuadro comparativo de todos esos documentos que han hecho, ¿verdad? Con lo que tiene que ver con la catequesis, con lo que ustedes ya han hecho. Es decir, en la primera semana no recuerdo si era Medellín o era Puebla, la segunda semana Puebla, Santo Domingo, entonces ustedes, ok, Puebla, entonces ustedes agarran el trabajo que ustedes hicieron anteriormente, ¿no? Y hacen una comparación de todos los documentos, ¿verdad? Y van diciendo, interesante que aquí hay una evolución, una cosa muy sencilla es, ¿verdad? Es para que ustedes, o que ya hicieron, ya ustedes hicieron
No sé si entienden el objetivo y el sentido de esta actividad. Ustedes ya hicieron una lectura por aparte de lo que los documentos latinoamericanos dicen de la catequesis. Ahora quiero que ustedes lo pongan de frente y hagan una sinopsis, un cuadro comparativo. ¿Me explico? Sí, Socorro. Y a todos los demás. Creo que es esa la idea. Muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, en Puebla dice esto, en Medellín dice esto. Es interesante, ¿no? Que hay una conexión. Yo conecto. Aquí hay una evolución o aquí hay una diferencia, ¿verdad? Es ir viendo, poniéndolo de frente, ¿verdad? Y sacándole algunos elementos que ustedes ven que inspiran la situación actual. ¿Listo? ¿Alguien más? Exacto, exacto, Gabriela. Gabriela dice, sabía que la formación de catequistas era importante. Ahora comprendo más que si nuestros catequistas no están bien formados, pronto no habrá cristianos bien formados. Fíjate que es tan importante en mi país, en Costa Rica, yo soy el encargado nacional de la formación de catequistas y tengo que decir que ese es nuestro campo de batalla, ¿verdad? Porque sin catequistas formados, definitivamente la catequesis no funciona. Pónganse a pensar, ¿verdad? La complejidad de lo que ustedes ya han venido estudiando en este estudio de catequética, la complejidad de esto, y un catequista no tiene la formación. Y cuando digo la formación, no estoy hablando solo del conocimiento, del saber, sino de las actitudes, de las competencias, de las habilidades, del ser, saber y saber hacer. Interesante, ¿no? ¿Qué descubrimos nosotros? Por ejemplo, cuento la experiencia nuestra en mi país, de que estábamos provocando un modelo de catequesis, ¿verdad? Pero teníamos otro estilo de formación. Entonces iba a ser imposible, eso es importante en lo presente, que los catequistas lograran ejercitar el modelo catequesis que nosotros queríamos, porque la formación no tenía ese modelo. Claro, como dice Socorro, es una lucha constante la catequesis, porque tenemos gente, catequistas de buena voluntad, claro que sí, pero vean qué interesante, el asunto es que hay que superar, Socorro, la buena voluntad y transformarla en vocación. Cuando se transforma en vocación la buena voluntad, ahí empezamos a tener catequistas capaces de hacer discípulos. Cuando se convierte en vocación, tanto así que el catequista descubra en la catequesis su vocación. ¿Mm? ¿Alguna consulta más? Retroalimentación, comentario. ¿Alguien más, hermanos? Ah, sí, a mí me emocionó mucho esas semanas, pues pude compartir con un decanato ecos de un tema que manejaba en el libro Simposio de la Catequesis, dice Claudia, donde hablaba del diálogo interreligioso. Y bueno, el punto fue que hoy en día hay niños que esos temas preguntan mucho, pues comparten la vida con niños de otras creencias. Sí, ¿verdad? La tendencia de una catequesis capaz de intercultural y en diálogo interreligioso, ¿verdad? Eso es interesante. Sin embargo, por ejemplo, Claudia, hay un asunto interesante, ¿no? La catequesis tiene que tener una identidad cristiana católica fuertísima, fuertísima. Una catequesis con una gran identidad. ¿Por qué? Porque en el pluralismo que vivimos, la identidad está en juego y es fundamental, ¿verdad? Tal vez en una sociedad de cristiandad, donde todo el mundo era cristiano, era muy, muy difícil que la gente asimilara la identidad porque no tenía el contraste. En cambio, nosotros tenemos la capacidad en la pluralidad, si sabemos aprovecharlo, de provocar pertenencia y provocar identidad, que es uno de los elementos más difíciles de la situación actual. Bien, muy bien, excelente. De hecho, el texto del simposio de catequesis tiene muchos elementos. La formación, sin duda, vuelve a salir como elemento importante. Yo diría, elaborándolo catequéticamente, que el problema catequético de la crisis de la transmisión de la fe, que tanto hemos hablado, tiene un halo, tiene una tendencia, tiene un énfasis, tiene una raíz formativa. No estoy diciendo que todo sea la formación,
¿verdad? Porque hay otros elementos en juego, el método, los subsidios, los contenidos, etcétera, otras cosas que hay que ver, pero la formación, deberíamos decir que una raíz de todo el problema actual de la catequesis está en la formación. Por eso normalmente he dicho que la reflexión catequética se convierte en un método y normalmente provoca, por ejemplo, todo un estilo de catequesis. Para hacer catequesis provoca un estilo de formación de catequistas. En otros cursos entraremos, por ejemplo, a ver ya detalles más profundos de la pedagogía de la fe, por ejemplo, de los contenidos de la catequesis. Creo que ustedes irán evolucionando y entrándole en detalle a todo esto que hoy, que en Catequética Fundamental 1, Catequética Fundamental 2, nada más lo pensionamos para tener claro la plataforma de donde vamos a hacer la reflexión catequética. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Hay alguna consulta? Si no, iré haciendo la conclusión. Bien, vamos a ir haciendo la conclusión. Estimados hermanos y hermanas, a mí me parece, para concluir este curso de Catequesis Fundamental 2, a mí me parece que la mejor invitación es a que ustedes mismos vayan articulando, y interviniendo y gestionando la renovación de la catequesis. Un discurso sobre la catequesis que se queda en palabras no funciona. Tiene que convertirse en un plan, un proyecto. Ya decía un gran especialista, ¿no? Cuando uno tiene un objetivo y no tiene un plan para hacer ese objetivo realidad, eso es un deseo. Y así en la iglesia estamos muy, muy marcados de deseos, de buenas intenciones. Yo quiero renovar la catequesis, yo quiero, pero no terminamos en lo que en la ciencia catequética se llama hoy proyectación. Por eso, la proyectación es un plan para llevar adelante la renovación de la catequesis. ¿Verdad? Yo tengo que transformar todas mis ideas, todos los contenidos, todo lo que yo tengo en la cabeza en un proyecto. Eso se llama proyectación. Normalmente en torno a mejorar, renovar la catequesis. Por eso el proyecto integrador, en el elemento más importante, es que ustedes presenten un plan de renovación de la catequesis. Yo no estoy soñando con una cosa enorme, un plan pastoral, no, no, no. Estoy diciendo algunos pasos, algunos elementos. Primero yo haría esto, segundo haría esto. Por ejemplo, ya vimos la formación, hay que entrar en la formación, es parte del plan, pero no es que ustedes me pongan todo el proyecto, no, no, es nada más que me diseñen qué plancito, qué proyectación, qué proyecto ustedes se establecerían a raíz de todo lo que hemos estudiado en este curso. Éxitos, buen trabajo, bendiciones. Ahí espero revisar con alegría sus proyectos integradores. Como ustedes saben, yo he estado, di la opción, ¿verdad? La opción de que todos los trabajos se entreguen, tienen que entregarse el domingo, pero por aquí se atrase, hay tiempo hasta el martes, ¿verdad? Si alguno no entregó los trabajos, bueno, yo en la primera semana di la opción a todos para que lo entregaran incluso hasta el domingo de la segunda semana, y después se cerró la plataforma y advertí en los mensajes que envié de que iba a ser hasta el martes en la noche de la semana después que se puedan entregar los materiales, igual el proyecto integrador. Entonces, no hay opción para otros momentos porque a mí me parece que esto hay que tomarlo en serio y con responsabilidad. Agradezco a ustedes que lo han tomado con responsabilidad, que lo han tomado como algo importante, porque como ven, si no se forman, difícilmente vamos a renovar la catequesis. Muchas gracias a todos. Feliz, feliz noche. Desde Costa Rica, en Costa Rica decimos pura vida, entonces les deseo a todos pura vida y bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Muchas gracias. Señor les acompañe.